La razón ha tomado el poder y se ha convertido en un verdadero dictador. La lucha es entonces por liberar al hombre. Así lo dijo Joan Miró al definir al surrealismo como esa forma para expresar las emociones y los sueños subyacentes en el inconsciente. Nos encontramos este año celebrando un siglo de creado del movimiento surrealista que daría al mundo estupendos pintores y pintoras. Y lo celebraremos recordando a esas hadas del pincel que encontraron en México una tierra fértil para su talento. Es maravilloso estar celebrando en este lugar, Alberto Aranda, que es el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Hola Gretel, muchas gracias por la invitación y efectivamente, como bien dices, a un siglo de distancia vamos a recordar a tres grandes creadoras, Leonora Carrington, Remedios Varo y Alice Rajón. Además, también vamos a tener presente a nuestra entrañable Frida Kahlo y por supuesto vamos a platicar con Marisol Argüelles, historiadora y experta en el tema. Efectivamente, Alberto, y tendremos también un segmento con nuestro compañero Francisco Juárez, que nos va a acercar a la historia de estas tres llamadas las hadas del pincel del surrealismo, una inglesa, una francesa y una española. Y además, en México, en 100 objetos, vamos a ir de la mano de nuestra compañera Norma Guzmán a conocer la historia de un cuadro excepcional, Las dos Fridas. Todo esto, ¿en dónde, Gretel? Aquí, con la X en la frente. El surrealismo tuvo una conexión subterránea con esa otra vanguardia que no nos deja de sorprender, el movimiento dadaísta. En un texto memorable de 1975, Paul Auster decía con razón que no hay año en que no aparezca un nuevo estudio sobre el movimiento dadaísta, una biografía mejor documentada de alguno de sus integrantes, un catálogo, un texto desconocido, etc. Y no me sorprendió que pensara así porque el dadaísmo fue una vanguardia donde subsistían los viejos ideales humanistas. Si para muchos fue un movimiento efímero, apenas duró un lustro, lo cierto es que su permanencia en el imaginario universal lleva más de un siglo encabalgado al movimiento surrealista. No me sorprende el interés de los jóvenes por estos movimientos que, además de estéticos, fueron políticos. Los enarbolaron los inconformes de entonces contra la ferocidad de la guerra. Son los mismos indignados que hoy transitan por nuestras calles, que no aceptan los estados patriarcales, la depredación de la naturaleza, los atentados contra la libertad de expresión, y les preocupa profundamente la vida emocional, el amor, la vida espiritual y todos aquellos mundos que escapan a la razón. El surrealismo y el dadaísmo seguirán presentes mientras en el mundo algo tengamos que cambiar o ver de manera diferente. Siempre serán una incandescencia. El arte y la vida nunca se sueltan de la mano, y menos en tiempos de penuria. Si bien nació como una propuesta literaria, el surrealismo se expandió como movimiento basado en la interpretación de los sueños de Freud y, sobre todo, con la idea de expresar aquello que subyace en el inconsciente del hombre. André Breton plasmó en su manifiesto del año de 1924 al surrealismo como un automatismo psíquico para expresar verbalmente o de otra forma el funcionamiento del pensamiento ausente de cualquier control ejercido por la razón. En el renglón sociopolítico, el surrealismo representó contrarrestar el racionalismo y la lógica, cuestionar las formas de gobierno, la organización y la cultura tradicional a través de un activismo alineado a la izquierda. Finalmente, el surrealismo terminó por encontrar cauce a través de la literatura, pero sobre todo la pintura. Sus precursores fueron Rousseau, Chagall, de Chirico y más tarde Max Ernst, Man Ray, Picasso, Miró y finalmente Dalí y Magritte. Para entender un poco la importancia, aún mucho,
del Manifiesto Surrealista que cumple 100 años. Está con nosotros Marisol Argüelles. Gracias, Marisol. Al contrario, muchas gracias, Javier. ¿Qué es el Manifiesto Surrealista? ¿Es un manifiesto político, estético? Bueno, creo que entre las complejidades y lo extraordinario del Manifiesto Surrealista es lo que desencadena muy pocos años después de su publicación o muy poco tiempo después de su publicación. Es un manifiesto que surge ya en medio de la inquietud de una generación de artistas que habían participado o que habían vivido de alguna manera la Primera Guerra Mundial y que pues encuentran un enorme desasosiego en las consecuencias de este conflicto armado. Entonces, basados en el dadaísmo, no necesariamente basados, sino muchos de quienes pertenecieron al círculo surrealista de Breton provenían ya del movimiento dadaísta. Pero dinos, ¿qué hacían los dadaístas? Bueno, el dadaísmo, a mí me parece muy interesante encontrar la diferencia entre estos dos movimientos que tienen mucho que ver, pero que al mismo tiempo el espíritu de lo que buscan es distinto. El dadaísmo creo que es la versión más radical de la negación de la propia existencia después de pues, el tremendo golpe que da la Guerra Mundial a esta generación. Entonces ellos no buscan una revolución, simplemente buscan encontrar todo lo negativo, visibilizar lo negativo en la realidad existente, es decir, quitarle toda la lógica a la que vivimos, aquella lógica que había llevado a la destrucción, a la muerte y a la guerra. Pero el surrealismo sí se plantea como un movimiento revolucionario y es ahí en donde te encuentran una beta política muy importante, de ahí que el Manifiesto Surrealista sí sea el punto de partida de un programa de acciones que tiene que ver con involucrarse en la política, con la aspiración a hacer una revolución, no nada más del individuo, sino una revolución más grande, digamos, más comunitaria. Entonces ahí sí hay una enorme diferencia. El Manifiesto Surrealista además aborda una serie de cuestiones que a los surrealistas ya, sobre todo que a André Breton ya le inquietaban. Una de ellas, pues, por supuesto que tiene que ver con el inconsciente. Breton no era ajeno a las teorías del psicoanálisis de Freud. Él, de hecho, era un estudiante de medicina que le toca trabajar en el pabellón que atendía a enfermos de salud mental, y ahí es en donde entra en contacto con todo el tema del inconsciente. Entonces, es muy interesante porque parte de eso, parte ya no nada más del shock, sino del programa que se va a hacer, o sea, de la aspiración al cambio, a revolucionar, y a partir de ahí, pues bueno, sí, tiene un programa estético, por supuesto, pero es más bien, digamos que el programa estético es algo que se da por añadidura, que no está inscrito en una sola forma de creación, es más bien la liberación del inconsciente y a partir de esta liberación del inconsciente crear o darle visibilidad a la conciencia de lo oculto, que es realmente lo que puede hacer esta verdadera revolución. Lo más libre de nosotros, ¿no? Exactamente. Finalmente. Pero escribe el manifiesto con un militante comunista. Así es. Con Diego sí, Rivera. Así es. Bueno, y además es una historia de idas y vueltas porque terminan pues muy enfrentados también con el tiempo. A él le interesa mucho reunirse con Trotsky, pero los surrealistas se dan cuenta que, es decir, muy pronto empiezan a tomar acciones en contra del fascismo, que eso es una cosa que le ocurre a otros intelectuales, por ejemplo, como a George Orwell. Pronto se dan cuenta que el rumbo que está tomando el comunismo, o digamos los ideales del comunismo, pues no necesariamente están yendo hacia el lugar que esperaban. Entonces él sí viene a México, se reúne aquí con Trotsky, en ese momento Rivera está todavía en buenos términos con él, pero después empieza pues a resquebrajarse esa relación, incluso obviamente la de Diego Rivera con Trotsky, eso todos lo sabemos, y pues la de la visibilidad del partido, más bien la afiliación del Partido Comunista Mexicano que se opone a Trotsky, y bueno, ya sabemos todos en qué acaba esa historia, pero efectivamente una de las vetas más importantes o que más buscó André Breton fue incidir en el mundo de lo político. Y a mí eso me llama la atención porque siento que a veces entendemos al surrealismo como un movimiento que por ir al interior y por utilizar la imaginación y por pensar en los sueños y por hablar del interior, está como encerrado en sí mismo, y es todo lo contrario. Yo creo que de las vanguardias, uno de los movimientos más políticos fue justamente el surrealismo. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo.
Juan O'Gorman construyó la primera casa funcionalista en México, tendencia que enfatiza la utilidad de los edificios y su eficiencia. Diego Rivera, interesado por el bajo costo y el sentido social de vivienda, encargó a O'Gorman una casa estudio para él y Frida Kahlo, que fue construida entre 1931 y 1932. El conjunto consta de una casa-habitación, el estudio de Frida, un segundo edificio con el atelier y la galería de Rivera, además un laboratorio fotográfico. Este museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo se creó por decreto en abril de 1981. Tras un proceso para ser restaurado y rehabilitado por completo, fue reabierto al público en febrero de 1997. A continuación, Francisco Juárez nos presenta en esta pieza a las tres hadas del surrealismo en México: Leonora Carrington, Remedios Varo y Ali Rajón. México vio cómo se desarrollaron las carreras de algunas de las artistas surrealistas más importantes de la historia, pero entre ellas estaba la de Frida Kahlo. Veamos. Como ya se ha dicho, este cuerno de la abundancia en el que vivimos pareciera una obra digna de lo mejor del surrealismo. Tal vez por ello, aquí algunas de las artistas más relevantes de este movimiento se sintieron literalmente como en casa. Es interesante aquellas mujeres que vinieron a México exiliadas y que creo que aquí se concentraron en un núcleo muy interesante, en una relación pues muy solidaria y muy cercana, y fueron, yo diría que en pintura, Alice Raon, una artista francesa, Remedios Varo, española, y Leonora Carrington, que era británica. A ellas, por supuesto, junto con ellas estuvo la fotógrafa Katy Horna, y creo que revisar el trabajo de ellas nos dice mucho de lo que fue la práctica del surrealismo, la forma en la que irrumpió en el contexto mexicano y la forma en la que ellas mismas reinterpretaron los principios del surrealismo en un contexto político, geográfico, completamente distinto al europeo. En este contexto, ¿es válido considerar a Frida Kahlo como surrealista? Yo sí creo que es muy cuestionable decir que Frida Kahlo era surrealista. Para empezar, no perteneció al círculo surrealista. Breton viene a México, la conoce, la invita a hacer una exposición y ella viaja a Francia. No le gusta Francia, nunca se siente bien allá, no termina queriendo mucho a André Breton, o sea, no participa de las prácticas del círculo surrealista. La forma de trabajo de Frida Kahlo no tiene nada que ver con el automatismo, con la pintura automática, con el frottage, con el fumage. Ninguna de las prácticas de la construcción de la obra de arte surrealista las practica Frida Kahlo. Alice Raon llegó a México en 1939, precisamente invitada por Frida. Remedios Varo enfrenta una odisea para salir de Francia y llegar al país en 1941. Tiene la intención de volver a España, pero termina arraigándose en México. Y en 1942 arribó Leonora Carrington. Maduran como artistas también aquí en México, y es el trabajo entre ellas, las discusiones, la forma de vida, la música que escuchaban, es decir, su vida cotidiana la que va nutriendo el trabajo que ellas van haciendo, y eso se refleja pues en mucho, ¿no? Por ejemplo, hay obras de Leonora Carrington donde están retratadas ellas en la cocina de la casa de Chihuahua, en un sentido muy metafórico o muy alegórico, pero sí es realmente aquí en donde ellas arraigan su vida y la mayor parte de su trabajo. El movimiento surrealista tomó por sorpresa a la escena literaria y el arte en una Europa que no dejaba de registrar conflictos y guerras. Así, América y México fueron la opción de artistas e intelectuales que llegaron a un país que los maravilló por su diversidad. André Breton, padre del movimiento, fue invitado en 1938 a dar conferencias de arte y reconoció en México el país surreal por antonomasia. Luis Buñuel, cineasta surrealista, llegó en 1945 y reinició su carrera fílmica recibiendo premios como director y guionista. El pintor Salvador Dalí, que tras conocer nuestro país sentenció: "De ninguna manera volveré a México, no soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas". Continuemos escuchando la conversación con Marisol Argüelles y más adelante, México en 100 objetos, la historia detrás del cuadro surrealista Las dos Fridas con Norma Guzmán. Marisol, nos estabas diciendo que sí buscaba el manifiesto, obviamente André Breton, incidir socialmente. ¿En qué incidió? Bueno, yo creo que
uno de los grandes logros del surrealismo fue justamente desviar la atención o lograr trasladar el centro de acción de los movimientos políticos o de la propia voluntad de un ciudadano de involucrarse en los asuntos públicos hacia la creación artística, y cómo desde la creación artística realmente se podía alcanzar pues a compartir un nivel más amplio de conciencia, que plantear que desde la revolución del individuo era posible la revolución de una sociedad. Y sí creo que en ese sentido el surrealismo tuvo efecto, es decir, fueron pues un grupo muy perseguido, sabemos que todos ellos tuvieron que exiliarse un tiempo, algunos en Estados Unidos, otros en México, pero realmente más allá del conflicto y de lo convulso y lo difícil que era permanecer en Europa en aquel entonces, pues muchos de ellos fueron directamente perseguidos por los regímenes que en ese entonces, por ejemplo, estaban en la Francia ocupada ya en los años 40. Entonces creo que de alguna manera el surrealismo incomodó a los regímenes, incomodó pues también a un círculo a lo mejor muy hermético, en donde el planteamiento de la creación artística estaba dirigido pues al comportamiento dentro de lo académico, a una visión más universal del arte. Y esa grieta que abrieron en ese telón de fondo de lo que era la creación artística, creo que incidió en generaciones posteriores, y hasta la fecha pues creo que de ahí que es una de las vanguardias que hoy en día todavía encuentra como mucha identidad con el espectador y con el público y con las generaciones actuales. Y es generaciones muy jóvenes, y esas ondas expansivas, por ejemplo, yo las veo en la presencia del discurso surrealista en personajes como Octavio Paz, pero también en algunas pintoras o pintores que estuvieron en México y que produjeron aquí cosas y finalmente permearon, digamos, esa visión con otras imágenes de lo que ellos querían expresar. Sí, a mí me parece interesante que hay ciertos paralelismos. Yo encuentro que el surrealismo en México tiene una forma de ser diferente a la que fue propiamente en sus primeros años en Francia. Bueno, y luego en las distintas ediciones que hubo en otros países europeos. Creo que en México lo que es interesante es que estos artistas que llegan exiliados repiten muchas de las prácticas, es decir, si vemos, por ejemplo, el trabajo de Remedios Varo en el collage, o las prácticas de automatismo, escritura automática, etcétera, etcétera, por supuesto que están basadas en la práctica del surrealismo en sus inicios. Buscan el abrir el inconsciente, dejarlo pues hablar y ser parte del proceso creativo. Pero también hay otra forma de ver aquí el surrealismo y por ejemplo, toda esta parte que fue muy interesante de cómo las colecciones de arte africano y de otras culturas que ellos llamaban, hoy muy cuestionable, primitivos, es decir, en oposición a la cultura europea, entendiéndose como lo civilizado, que hoy por supuesto ponemos en cuestión esas nociones, pero démoselas por entenderlos en su momento. Esta forma de darle al objeto que proviene de esas culturas una especie como de halo, que tiene la posibilidad de transformar al individuo por ciertas propiedades que puede tener, pues no materiales. Lo encuentran aquí también en las colecciones de arte prehispánico que conforman muchos artistas como Palen, una pequeña que hace Remedios Varo, y que entran en diálogo con la forma en la que artistas como Diego Rivera estaban viendo estas colecciones. Entonces ahí creo que se hace como una conversación son pioneros en esta conversación en donde efectivamente hay un gran debate entre cómo vamos a ver estas obras artísticas. Diego Rivera, Paul Westheim y una enorme cantidad de artistas en ese momento los veían más como la posibilidad de verlos desde las artes, una lectura desde las bellas artes, y ellos todavía están pensándolo más como dentro de este núcleo de objetos que nos remiten a las civilizaciones no tocadas por el progreso, por la industria, por etcétera, etcétera, que fueron como que lo que tocó a la humanidad y la llevó al gran desastre de la guerra.
Entonces creo que aquí sí hablamos de un surrealismo distinto que trae ciertas prácticas, que tiene todavía anclados ciertos intereses. Los artistas europeos en México tienen, por ejemplo, mucho interés en los textos de Jung, de Adler y de Freud. La propia Remedios Varo lo hace así, también Leonora Carrington. Ya Abraham en África. Pero no es Sobre necesariamente el mismo surrealismo el de aquí que el de allá. Claro. Se adapta, digamos, en varias partes del mundo con elementos distintos. Así es. Y, por ejemplo, personajes como Benjamin Perey, que a mí me parece un personaje interesantísimo, que nunca le gustó vivir en México, que en cuanto pudo salió corriendo, vendieron un cuadro de Picasso, Breton hizo ahí como varias gestiones y él se va. Pero ya estando de vuelta en Francia, no le quita el ojo a México, no nada más en la correspondencia que tiene con Remedios Varo, no nada más habla de las piezas que van a vender y sus intereses económicos, porque siempre estaba pasando la difícil de dinero, pero sí se preocupa mucho, por ejemplo, por las discusiones que hay en torno a cómo se ve la cultura mexica y la cultura maya, escribe muchísimos textos, traduce prologa, Paz, exactamente. Tiene mucha relación con Octavio Paz, y ahí entonces sigue habiendo una especie de vaso comunicante, solo que sí creo que al final la práctica aquí es absolutamente distinta y también tiene mucho que ver con el contexto. Ellos también quedan un poco aislados porque no necesariamente son bienvenidos, ellos eran trotskistas, claro. y eso no les ayuda en nada, ya que el Partido Comunista Mexicano y los artistas que están alrededor de ellos pues terminan del lado del estalinismo. ¿Y hay algo que podamos recoger todavía, sobre todo los jóvenes, de este manifiesto? Bueno, yo creo que sí es muy vigente, no sé si vigente, pero creo que de alguna manera traslada o trasciende mucho la búsqueda del individuo en su más profunda noción, ¿no? Como la búsqueda de uno mismo, la posibilidad de transformarse a partir de dejar, que eso creo que es interesante, cómo cuando ellos aluden al inconsciente, no es necesariamente para que el inconsciente transforme al individuo consciente, sino más bien para darle visibilidad a una realidad alterna. Y ahí creo que cuando nosotros nos acercamos al objeto artístico, siempre tenemos la posibilidad de contactar con esa realidad. No digo que el objeto artístico sea una cosa oscura, hay de todo, hay muchas maneras de leerlo, pero creo que la vigencia que tiene es no olvidar que en el fondo, que hay algo en el fondo que tenemos nosotros mismos las herramientas para acercarnos a las obras artísticas, para poder incluso pues ser una especie de creadores de nosotros mismos y de nuestro entorno, y de no olvidarnos que todos podemos participar de alguna manera en la vida comunitaria, en la vida colectiva, y que el individuo es parte de un todo, y que ese todo hace mucho, ¿no? Por tener una vida mejor. Entonces, pues creo que hay mucho que leerle todavía al manifiesto, creo que hay mucho que releer y mucho que entender también de cómo el espectador forma parte de la obra de arte, ¿no? Toda la lectura la hace también el espectador. Entonces, ahí hay como una relación de ida y vuelta muy interesante que en el manifiesto surrealista se pone de manifiesto. Pues muchísimas gracias, Marisol. Gracias a ustedes. Seguimos aquí con la X en la frente. En 1939, Frida Kahlo pintó uno de sus cuadros más representativos, en donde ella expresa gran parte del sufrimiento que sentía. ¿Usted sabe de cuál se trata? Aquí se lo cuento. La artista mexicana Frida Kahlo a lo largo de su vida pintó 150 obras, en las cuales resaltan autorretratos y episodios traumáticos de su vida. Entre los más famosos está el cuadro titulado Las dos Fridas. Este cuadro lo hizo cuando recién había llegado de Europa y a poco tiempo de haberse divorciado de Diego Rivera. Por tal motivo, el cuadro resulta tener un gran contenido sentimental. En la obra se autoplasmó sentada y en forma de espejo, ambas Fridas tomadas de la mano. Del lado derecho aparece ella con un traje de teguana y en el izquierdo está ella misma portando un vestido blanco estilo europeo. Cada Frida muestra un corazón, ambos corazones unidos por una arteria. En este cuadro que el artista hizo durante su proceso de divorcio muestra el dolor que ella sentía ante tal ruptura amorosa, pero además denota un toque de soledad.
Llegamos al final de este programa recordando los maravillosos aportes del movimiento surrealista en el mundo y particularmente la creación de esta vanguardia artística en México con estas maravillosas pintoras que se refugiaron en nuestro país, Alberto. Exactamente, y qué mejor manera de reconocer sus aportaciones al arte, sobre todo después de que escaparon de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, encontrando en México todas las condiciones para crear unas obras extraordinarias. Agradecemos por supuesto al Museo Casa Estudio Diego Rivera y a todo el equipo de Canal 22 para la realización de este programa. Así es, y a nombre de su director general Javier Aranda, quien nos encuentra con nosotros, les agradecemos sobre todo a ustedes, a quienes esperamos la próxima semana aquí, con la X en la frente.